Pues, amén y amén. Amén. Amén, amados hermanos, gracias a Dios por esta noche. Hoy no vamos a seguir con los temas de Juez de Metamorfosis el día de hoy, porque viene el lunes en el que vamos a estar orando por la autoridad. Amén. Entonces, para prepararnos para ese ayuno, el día de hoy vamos a estudiar el ayuno y vamos a estudiarlo como hemos hecho los devocionales. Entonces, vamos a orar y ya les explico un poco mejor todo a los hermanos. ¿Listo? Gracias, Padre Celestial, por esta noche, Señor. Señor, bendícenos, Señor, perdona todos nuestros pecados, Padre Celestial. Enséñanos hoy un verdadero arrepentimiento y ayúdanos, Padre Celestial, a ser mejores a partir de ahora, Señor. Señor, limpia nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a ser siervos buenos, puros y santos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, como varios hermanos me han hecho preguntas sobre el devocional y además hay varios otros hermanos que han estado tímidos de dar los devocionales por esta pequeña diferencia de lo que es estudiar ya la palabra en conjunto, no solamente dar nuestro mensaje, sino estudiar el capítulo bíblico en conjunto. Entonces, esa es la principal diferencia que tiene el devocional con la palabra y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos el día de hoy devocional? Como les digo a los hermanos, no solamente escuchan la enseñanza, sino que la idea es que analicemos un capítulo bíblico y lo analicemos cuidadosamente entre todos. Que los hermanos, si tienen dudas sobre ese capítulo o si tienen dificultades para entender alguna parte, podamos llegar entre todos a la verdad y podamos llegar entre todos a analizarlo más profundamente. Ahora, esto para las personas que se están preparando para predicar y los que ya son predicadores, obviamente implica un reto no solamente dar el mensaje que preparé, sino analizar en conjunto. Yo entiendo que es algo retador, pero hay algo que quiero que tengamos en cuenta y es que todos somos humanos y todos estamos aprendiendo. ¿Qué pasa? Este sistema ha generado mucho un sentimiento de si no lo sé todo, no estoy listo para hacerlo. Y no, no es así. ¿Qué pasa? En realidad nadie lo sabe todo. Inclusive la Biblia dice que el que quiera saber algo primero tiene que hacerse ignorante. Y esto es muy importante porque cuando yo me paro aquí a hablar con los hermanos, yo también estoy aprendiendo. Y mi intención es también aprender de todo lo que ustedes pueden analizar de este capítulo. No solamente yo darles lo que yo aprendo, sino que ustedes también puedan hablar de lo que ustedes aprenden. Entonces, eso es como lo primero de lo que ocurre el día del devocional. Hay otra cosa que quiero que tengamos en cuenta y es que hay muchas maneras de participar del devocional, porque me han dicho los hermanos, hermana, ¿cómo debo participar del devocional? No solamente puedes encender tu micrófono, o sea, si tú quieres encender tu micrófono, compartir lo que aprendiste, hacer preguntas, de pronto detenerte en algún concepto porque quieres entenderlo mejor, está perfecto. Y si no quieres encender tu micrófono, sino solamente irlo llevando en un cuaderno, también está bien. Entonces no necesariamente hay que encender el micrófono y exponerse, porque pues también hay otros hermanos que pronto no les acomoda. Entonces, ¿qué es lo importante? La forma de participar del devocional no es solamente encendiendo tu micrófono, sino que lo principal es que tú estés estudiando el capítulo con nosotros, es decir, que te estés haciendo preguntas, que estés leyéndolo varias veces, que estés tratando de procesar de pronto lo que también los demás quieren decir o quieren exponer. Otra cosa importante del día del devocional es que vamos a estar aprendiendo cómo se estudia un capítulo. No solamente vamos a hacerlo aquí, sino que la práctica de hacerlo aquí nos va a dar herramientas para estudiar en nuestras casas. Entonces, el día de hoy, a medida que les voy contando a los hermanos sobre el capítulo 58 de Isaías, también quiero que en lo posible pueda yo aportarles herramientas que les permitan a ustedes estudiar la Biblia en sus casas. No solamente dar el mensaje, sino que ustedes puedan decir, ah, bueno, cuando yo vaya a estudiar la Biblia puedo hacer esto o puedo hacer esto otro. Entonces los hermanos también me pueden preguntar, hermana, ¿cómo investigaste eso? ¿O cómo hiciste para darte cuenta de esto otro? Porque la idea es que podamos aprender eso también. Ahora, lo último ya para cerrar esta introducción es, ¿qué va a pasar el día viernes devocional, que es mañana? Como todos estamos aprendiendo a hacer esto, a ser un poco más profundos y a colaborarnos más para aprender, a hacerlo de forma más conjunta, entonces el día de mañana
a la persona que le corresponda el devocional, yo voy a estar con la persona, no lo va a hacer, no va a estar solito o solita la persona que le toque, sino que yo voy a estar ahí para que todos los hermanos, si tienen alguna pregunta, entonces acudan a mí. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a ir con los hermanos estudiando un capítulo específico de la Biblia, y a medida que este hermano lo va estudiando, si algún hermano tiene alguna pregunta, si algún hermano quiere saber algo, entonces la respuesta la vamos a hallar juntos. Yo voy a estar con el hermano para que los hermanos que están aprendiendo a predicar o los que ya están predicando no se sientan extremadamente presionados. Entonces, es eso. Eso era lo que les quería comentar. Y ahora sí, entonces vamos a iniciar poniéndoles una pequeña imagen en pantalla para que entonces empecemos con lo que vamos a hacer hoy. Listo, entonces, como les decía a los hermanos, esto lo vamos a hacer juntos, no lo voy a hacer yo sola. Voy a pedirles a todos los hermanos que tengan su Biblia a la mano, porque la idea es que lo vayamos leyendo. Si pueden, si tienen dónde anotar o si tienen la hojita que repartimos el domingo para ir anotando, entonces está perfecto. Listo, entonces, ¿qué es lo que en este momento están viendo los hermanos en pantalla? En este momento lo que los hermanos están viendo en pantalla son los pasos de estudio que vamos a seguir. A los hermanos predicadores les recomiendo que también guarden esta hojita. Ya se las envió por WhatsApp. Ahora después de culto se las envió por WhatsApp. Y en esta hojita son los pasos que vamos a seguir para estudiar juntos Isaías 58. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro capítulo específico, ya sabemos cuál es, que va a ser el del verdadero ayuno. El paso número 2 va a ser hacernos preguntas sobre la lectura, que es lo que practicamos hace 8 días, lo vamos a practicar hoy. Luego vamos a analizar qué preguntas ya se resuelven dentro del capítulo. Entonces, sin dejar de tener esta imagen, bueno, no, sí, nos toca quitar la imagen un ratico mientras leemos la Biblia, pero entonces vamos a hacer los primeros 2 pasos y ya vamos a los otros 2, ¿listo? Entonces, vamos a ir ahora sí a la Biblia y vamos a abrir en Isaías 58, que va a ser el capítulo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Isaías capítulo 58. Y lo que pretendemos aprender, el tema que vamos a aprender hoy es sobre el verdadero ayuno. Entonces, a los hermanos que tienen su hojita, las que les entregué el domingo, en tema vamos a poner el verdadero ayuno y en capítulo vamos a poner Isaías 58. ¿Listos? En tema va el verdadero ayuno y el capítulo es Isaías 58. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí estamos aprendiendo todos. Puede que yo no sepa todas las respuestas. Entonces, si hay alguna cosa que de pronto yo no tenga así que yo les pueda responder en este momento, entonces lo voy a ir dejando aquí en una lista para luego poderlo estudiar y que podamos resolver esa pregunta. Entonces, no se preocupen. Si tienen cualquier duda, la pueden hacer. Ahora, en Isaías 58 vamos a leer del versículo 1 al 4 juntos, ¿listo? Y enseguida lo leamos, vamos a hacernos preguntas sobre esos 4 versículos. Vamos a leer Isaías 58 del 1 al 4 y luego vamos a hacernos preguntas sobre esos 4 versículos. Entonces, además de las preguntas, en la hojita que recibieron el domingo, dice qué conceptos no entendí o qué palabras me parecen raras. Entonces vamos a analizar eso. Vamos a analizar qué duda nos nace y vamos a analizar qué palabras ahí hay que de pronto necesitan un poquito más de atención. ¿Listo? Entonces vamos a irlo leyendo. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Leímos nuestros versículos. Ahora, ¿alguien ve aquí palabras raras o le nace alguna pregunta? Entonces, si alguien quiere participar, 5, 4. Hermana Luz. La palabra que dice a un cuello. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos, a todos. Ok. Tienes la pregunta de qué significa voz en cuello. Listo, eso es muy importante. Entonces, clama a voz en cuello. ¿Qué significa? Voz en cuello es una expresión que a lo que refiere es a hacerlo muy fuerte.
Entonces, cuando le dice clama a voz en cuello, el clamor de por sí es un grito que sale de adentro y voz en cuello es como recalcar. Es como si yo les dijera, grita duro, durísimo. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Entonces, clama a voz en cuello es hacerlo muy fuerte. Como trompeta, ahí lo dice. Sí, aquí también dice como con voz de trompeta. Entonces, ¿qué le dice esto que vamos a hablar aquí? Es tan importante que tienes que decirlo durísimo, lo más fuerte que puedas para que todos lo puedan oír. Ahora, aquí yo veo otras palabras que son importantes. Entonces, les voy a ir mostrando a los hermanos también cómo hice yo el bosquejo porque yo sé que los que predican también tienen dudas. Entonces, lo que yo hice fue poner aquí palabras clave. No sé si ahí se está enfocando. Ahí, palabras clave. Y en palabras clave fui anotando las palabras de los primeros 4 versículos. Entonces, las palabras que yo veo aquí muy importantes, por ejemplo, el contexto de clama a voz en cuello, yo no lo había anotado aquí, pero es importante saber a lo que se refiere. Es tan importante que Dios quería que lo dijera muy fuerte. Ahora, ¿qué palabras clave a mí me llamaron la atención? La palabra rebelión, la palabra humillar, la palabra inicuamente, pecado y justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con estas palabras? Hay que empezarlas a analizar para saber lo que Dios quiere decirnos con estas palabras. Entonces les voy a decir una palabra aquí que yo nunca había analizado su significado, que es inicuamente. Entonces, ¿qué significa inicuamente? Actuar sin equidad. Actuar sin equidad. Es decir, que cuando ellos actuaban, ¿qué significa la equidad? La equidad es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, ellos no daban a los demás lo que les correspondía. Entonces, actuaban inicuamente o con iniquidad, que era una palabra que yo no conocía. Ahora, aquí hay otras palabras que son importantes. No sé si alguien que siga juiciosamente los martes de pizarrón me puede decir qué significa la justicia o el pecado. Que la hermana David varias veces nos ha dado esa definición. ¿Listo? 5, 4, 3. La justicia es obedecer la palabra de Dios. Sigue, man. No, ya, sigue tú. Entonces, listo. Sí, lo que dice la hermana Gina es la justicia es obedecer los mandamientos de Dios. Eso lo sabemos. Y el pecado es infracción a la ley. Exactamente. Y el pecado es infracción de la ley, es decir, cuando violamos directamente la ley de Dios. Ahora, ¿qué es rebelión? Esta palabra también se me hizo supremamente importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es rebelión? ¿Alguien sabe ese significado o tiene alguna idea de lo que puede significar? No tiene que ser exacto. Perdón, que haces miro para allá para yo poderlos ver. Listo. Entonces, ¿qué significa rebelión? La palabra rebelión, hermana Joana, cuéntame, ¿qué me quieres decir? Pues entendemos aquí que la palabra rebelión es como rebelarse, como contra algo que no está de acuerdo. Exacto, sí. Es cuando tú te opones a una autoridad porque no estás de acuerdo con ella. En este contexto nos referimos a la autoridad de Dios. Hermano Luis. Hermana, ¿no lo podríamos tomar como desobediencia? Sí, sí. Porque tú al no estar de acuerdo no sigues la ley de Dios. Entonces, voy a decirles la definición del diccionario, es levantarse contra el poder superior con violencia y con el fin de desobedecer, y actuar de forma agresiva para que el otro cambie una conducta o una determinada forma. Entonces, no solamente es esa desobediencia, sino que es lo que dice el hermano Luis con lo que dice la hermana Joana. La desobediencia y el desacuerdo con la autoridad y sumado a eso la violencia de decir no lo quiero hacer y tratar de que Dios cambie en este caso. Entonces, ya sabiendo nosotros estas palabras, conociéndolas, vamos a hacer el ejercicio de volver a leer estos 4 versículos, ya teniendo en cuenta estos conceptos. Entonces, ¿qué dice? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces ya aquí vemos, alza voz en cuello que nos decía la hermana, es muy importante, dilo muy duro. Número 2, lo que hablábamos ahorita, rebelión,
tienes que hablar con ellos porque están desobedeciendo y yéndose con ira contra mí, con desacuerdo. Y a la casa de Jacob su pecado, es decir, además estaban incumpliendo todas las leyes. Ahora veamos el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. O sea, venimos de decir, están siendo rebeldes, están desobedeciendo la ley, es algo que es fuerte, pero luego viene el versículo 2, muy contrastante, que nos dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. ¿Y que es justicia, como nos decía nuestra hermana Gina? Aplicarse a la ley de Dios. O sea, Dios los veía rebeldes, pero ¿cómo se veían ellos a ellos mismos? Muy justos, ¿cierto? Entonces, la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, aquí nos empezamos a hacer preguntas. Ya nosotros viendo las palabras clave, que es muy útil para poder estudiar y entender mejor. Si los hermanos se dan cuenta en analizar las palabras claves del inicio, nos damos cuenta de la incongruencia del actuar del pueblo. Porque cuando ya entendemos que eran rebeldes, cuando ya entendemos que no estaban siendo justos y encontramos esta incongruencia, ¿qué se pregunta uno? Personalmente yo me pregunté, ¿cómo podían personas que en su corazón hacían justicia, que en su corazón pedían justos juicios, que en su corazón querían acercarse a Dios, ser también rebeldes y pecadores? Es una pregunta que uno se hace. ¿Alguien se hace aquí alguna otra pregunta? 5, 4, 3, 2. Listo. Entonces, es una pregunta que hasta aquí uno se hace y uno dice, bueno, ¿por qué una persona que quiere acercarse a Dios también convive con esto otro? Ahora, vamos a volver a la imagen que teníamos puesta sobre los pasos. Vamos a salir un momentico de la Biblia y vamos a ir a la imagen. Y en la imagen vamos a ver cómo podemos resolver esto. Entonces, ya vimos el capítulo y hemos empezado a leer los versículos para entenderlo. Ahora nos estamos haciendo una pregunta muy importante. Una pregunta importante de por qué personas que quieren acercarse a Dios también son personas rebeldes y pecadoras e injustas a las que hay que alzarles fuertemente la voz para que puedan comprender. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es analizar si esta pregunta ya la resuelve el capítulo, porque hemos leído nada más hasta el versículo 4. Entonces, cuando tú lees una pequeña porción de versículos y te haces preguntas, antes de irte a otras partes de la Biblia, hay que analizar si en el mismo capítulo que estamos leyendo podemos encontrar esta respuesta. Cómo ellos hacían para hacer que las dos cosas convivieran. Si no encontramos la respuesta en el mismo capítulo, vamos a seguir el paso número 4, que es investigar las preguntas fuera de este capítulo, en otros capítulos y en otros libros de la Biblia. ¿Listo? Entonces vamos otra vez a volver a la Biblia y vamos ahora, aquí leímos hasta el versículo 3, vamos ahora a leer el versículo 4. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo estas personas que se acercaban a Dios podían también tener esto otro malo? Entonces, versículo 4. Vamos a esperar un segundito. Entonces, estamos leyendo Isaías capítulo 58, versículos 1 al 4, los estamos estudiando. En el versículo 4 dice, he aquí, que para contiendas y debates ayunáis. Bueno, no, leamos desde el 3. Salimos hasta el versículo 2, vamos a leer desde el versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hay otra palabra aquí curiosa, que es la palabra humillarse. Humillarse tiene sus características. Ya antes hemos hablado de la humillación. En este caso, en cuanto a la definición del diccionario, humillarse es postrarse en el suelo, acercarse al suelo. Entonces, ellos se tiraban al suelo. Y tirados en el suelo le decían, Señor, ¿por qué no nos contestas? Y aquí ya me nace otra pregunta y yo quisiera saber si ustedes ven la respuesta en el capítulo. ¿Por qué Dios no les contestaba? ¿Por qué Dios no los veía bien? 5, 4, 3. Buscaban su propio, ahí dice que buscaban su propio gusto, por eso no contestaba Señor.
Porque oprimían al pueblo. Exactamente, porque buscaban su propio gusto y porque oprimían al pueblo. Entonces ayunaban y se tiraban al piso y oraban, pero oprimían al pueblo, como dice la hermana Maribel, como dice el hermano Manuel, buscaban su propio gusto, como dice Dios en el inicio, eran rebeldes y eran duros, eran desobedientes, pero le decían, Señor, ¿por qué no nos contestas? Entonces vemos por qué Dios no les contestaba, pero a mí me sigue haciendo la pregunta, ¿por qué una persona que quiere acercarse a Dios también convive con esto otro? Porque yo quiero acercarme a Dios. Cuando yo ayuno, yo quiero acercarme a Dios. ¿Cómo sé yo que no estoy cayendo aquí? La pregunta aquí es ¿cómo sé yo que yo no soy esa persona que quiere acercarse a Dios y que también de pronto tiene este otro lado que no está agradando a Dios? Sigamos leyendo el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, o sea, herían a través de no darle a las personas lo que correspondía a cada uno. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces Dios nos hace una pausa y nos dice, te voy a explicar qué pasó, porque dice, justamente por lo que nos decían la hermana Maribel y nuestro hermano Manuel, oprimían, estaban haciendo cosas malas, pero venían y ayunaban. Y Dios les decía, yo no los escucho porque ustedes están haciendo las dos cosas. Y les voy a explicar qué es lo que deben hacer para que yo los pueda oír, para que su ayuno sea efectivo. Y lo que viene nos conviene a todos. Es muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que viene es lo que nos va a explicar cómo hacer que nuestro ayuno del día lunes sea muy práctico, sea muy útil. ¿Cierto? Entonces vamos ahora a ver del versículo 5 en adelante. ¿Listo? Entonces vamos a leer el versículo 5. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces, primera lectura. Yo lo leí y me nacen varias dudas y veo varias palabras clave, pero quiero saber la experiencia de ustedes. Entonces, ¿qué palabras les parecen aquí raras? Junco. Junco, por ejemplo. ¿Hay alguna otra cosa que vean aquí como rara? Que digan, ¿qué es eso? Hermana Joana. Inicio. La Silicio. silicio. Sí, también silicio es una palabra extraña. Entonces, ¿qué nos dicen? Aquí dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Afligir es como dolerse, como dañarse a uno mismo. Que incline su cabeza como junco y haga su cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces, bueno, antes de yo ir a estas respuestas, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre este versículo? La palabra ceniza. La palabra ceniza. Listo. Entonces, Inicio y vergüenza. sí. Entonces, ya les voy a explicar. Voy a pedirle, vamos a salir nuevamente a la Biblia y vamos a ver qué significa. ¿Cómo investigué yo esto? Yo tampoco sabía que era junco. Yo tampoco sabía que era un silicio. Entonces, aquí tuve que averiguar dos cosas. Primero, ¿qué es? Y segundo, ¿para qué lo usaban? Porque claramente esto era parte del ritual de ellos. Entonces, para yo poder entender este punto, tuve que investigar esas dos cosas. Y muchas veces cuando ustedes estén estudiando la Biblia van a verse en esa situación. Cuando investiguen la palabra, no solamente hay que leer el significado del diccionario, hay que tratar de entender un poco en contexto por qué la Biblia quiere utilizar estas palabras en este caso. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a ver qué es un junco. Denme un segundito, ¿qué es un junco? Sí, ese sí. Eso es un junco. Un junco, de acuerdo al diccionario, es una rama alargada que tiene un fruto redondeado que, bueno, la definición del diccionario a mí no me sirvió. No entendí qué era con la definición del diccionario, porque cuando a mí me describen el elemento, honestamente yo no lo pude comprender. Entonces, ¿qué hice? Fui a buscar imágenes sobre qué era. Y aquí lo que están viendo en pantalla es la imagen de lo que es un junco. Esta es una matica que está muy erguida, al parecer, pero cuando pasa el viento la matica hace así, constantemente. Entonces, ¿cómo iban ellos a orar? Iban a orar así como los juncos. Iban a orar así.
Y ellos iban y ayunaban y así su movimiento de oración, así era que Dios los veía. Se encorvaban como juncos. Y además pasaba otra cosa, que se ponían un cilicio. ¿Qué es el cilicio? El cilicio es un elemento con el que ellos raspaban su piel. Entonces vamos a ponerlo en pantalla, el cilicio. Entonces, mientras podemos poner el cilicio, les voy contando para qué lo usaban. Resulta que en el ritual de oración, el cilicio era parte de lo que para ellos representaba el arrepentimiento. El cilicio y la ceniza. ¿Por qué? Porque por una parte está el silicio, que era esto que están viendo en pantalla, era como un chaleco o a veces era un cinto que se ponían aquí como un cinturón y lo ponían sobre la piel desnuda, es decir, sobre la piel así lisita, ponían esto que era muy rasposo. No sé si ustedes han visto las esponjillas de la cocina, esas que pican y que molestan. Imagínense hacer una camiseta de eso y ponértela para afligirte con eso. Entonces, ¿por qué lo usaban? Porque era tipo del pecado, era tipo de la aflicción producida por el pecado. Entonces ellos, para mostrar arrepentimiento, mostraban que estaban afligidos por algo. Era un símbolo de arrepentimiento. Y lo mismo era la ceniza. La ceniza, pues los hermanos saben que es lo que queda cuando quemas algo. Entonces, ¿qué era la ceniza? La ceniza lo que representaba era la vergüenza. Ellos querían mostrar con el silicio y la ceniza que estaban avergonzados y que sentían mucho remordimiento por haber hecho lo que hicieron. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Vamos, ahora ya sabiendo esto, ya sabiendo cómo es y cómo se ve, cómo se resuelven estas palabras raras, vamos a volver a leer el versículo 5. ¿Listo? Dice el capítulo 58, versículo 5, en donde Dios hace la referencia a estas cosas. Dios hace la referencia a estas cosas para que podamos entender cómo era la conducta de ellos. Dice, este era el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, y llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Entonces, yo quisiera que un hermano me dijera cómo lo interpreta, porque la idea aquí es más que yo hable, que alguien me diga cómo lo interpreta, ya sabiendo qué significan estas cosas. No es esa la clase de ayuno que el Señor pide. No es que aflija su cuerpo, sino que entienda que el Señor quiere es que hagan obras diferentes a las de martirizarse, por decir algo. Exacto. Hermana Joana. Para mí, yo entendí el versículo es que ellos se afligían pensando que al afligirse, no lastimarse, era como representación del pecado y Dios perdonaba, pero no colocaba en el corazón para arrepentimiento de verdad, o sea, saber que estaban pecando y arrepentirse de verdad. Pienso yo que lo entiendo así. Exacto. Entonces, démonos cuenta, hermanitos, cómo ya cuando nosotros nos damos ya la práctica, podemos a leerlo, comprenderlo. Yo no les dije qué significaba, pero ustedes espontáneamente al entender y detenerse en los pequeños detalles ya pueden comprenderlo. Y es tal cual lo que los hermanos dicen. Lo que Dios está diciéndoles es: ustedes físicamente hacen un ritual en el que ustedes representan el arrepentimiento, pero cuando ustedes van adentro de sus corazones, yo no los encuentro arrepentidos, yo los encuentro rebeldes, desobedientes y pecadores. ¿Sí? Hermano Luis Carlos. Hola, hermana. Sí, digamos que yo siempre he conocido el ayuno como no comer en todo el día, ¿sí? O dejar de comer. Pero también hay otro significado que pues justamente es como privarse de algo, ¿sí? Pues, de algún placer o algo que le gusta a uno. Abstenerse. Exacto. Y lo que le dice el hermano Luis Carlos es tal cual. El verdadero ayuno no es solamente la aflicción física. El verdadero ayuno es la abstinencia de maldad. El verdadero ayuno es la abstinencia de la carne, es la abstinencia del pecado. Ahora,
para abstenernos del pecado y no solamente no caer en el pecado, abstenernos del pecado y hacernos más santos, porque el ayuno en realidad purifica el corazón. Entonces, para hacernos más santos, aquí mismo en el ayuno que Dios sí escogió, nos deja unas instrucciones de qué acciones nos hacen hacernos más santos. Es como dice el hermano Luis Carlos, existe el ayuno y la abstención de alimento. ¿Esto está mal? No, no está mal. Obviamente también la representación física se puede hacer. Lo que pasa es que no representa ninguna utilidad. La manifestación física del ayuno, si tú por dentro en tu corazón no estás haciendo el ayuno también espiritual, que es purificar tu corazón de maldad y limpiarlo de lo que no agrada al Señor. Entonces, ¿qué es el verdadero ayuno? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día lunes? No solamente vamos a ir físicamente a hacer una acción física, religiosa. No, vamos a disponer nuestros corazones para espiritualmente abstenernos durante ese tiempo no solo de alimento, sino disponer nuestro corazón a ser purificado y usado por Dios. Ahora, vamos a profundizar ahora esta parte del ayuno espiritual un poco más. ¿Listos? El ayuno es muy poderoso. Alguien me decía, ¿qué diferencia hay entre la oración y el ayuno? La diferencia entre la oración y el ayuno no es que haya una diferencia. Más bien, el ayuno es una forma de oración que tiene sus propios objetivos. Entonces, cuando tú oras, por ejemplo, para agradecer, no es lo mismo que cuando tú oras para pedir. ¿Es porque una cosa es oración y la otra no es oración? No, ambas cosas son oración, pero tienen unos objetivos distintos. Entonces, asimismo como existe el agradecer, asimismo como existe el pedir o el interceder, existe el ayunar. Esta es una forma de orar. Es la forma de orar en la que tú no solamente oras, sino que haces un proceso de purificación al orar para que Dios pueda hacer una obra espiritual especial en ti. Eso es el ayuno. ¿A alguien le queda alguna duda o hasta aquí vamos claros? ¿Listo? 5, 4, 3, 2. Ahí vamos bien, hermana. Listo, súper, me alegra. Veo dos manitos levantadas. Hermana Jenny. Sí, Valecita, yo quería, digamos, pues preguntar, digamos, ellos en su momento, digamos, el pueblo como tal, en su momento, habían hecho un ayuno verdadero, o sea, digamos, pues con base a este versículo, Dios les está cuestionando, o sea, que si ese es el verdadero ayuno. Uh-huh. O sea, puede que ellos en algún momento se hayan hecho un verdadero ayuno, pero lo hayan olvidado y por eso Dios acá les esté recordando como eso, que lo volvieron como una costumbre y perdieron el verdadero significado del ayuno. Esa me parece una interpretación muy válida. Entonces, vamos a analizar eso que nos dice la hermana Jenny. Si nosotros hablamos del pueblo de Israel en general, hubo momentos en los que nosotros encontramos en la historia bíblica ayunos muy poderosos. Por ejemplo, el ayuno de Esdras. Ese ayuno sirvió. Y vemos también ayunos del rey David, en donde hubo silicio y ceniza. Y eran ayunos que servían. Pero como dice la hermana Jenny, hubo un punto en el que este pueblo seguía la labor religiosa, pero ya no podía generar el resultado espiritual. Entonces, el pueblo de Israel tuvo ayunos prósperos y útiles. En lo largo de la historia bíblica, sí hubo ayunos útiles, hubo ayunos verdaderos. Pero en este caso, cuando Dios les hace esta pregunta, los cuestiona porque ya no recordaban, tal cual como dice la hermana, ya no recordaban cómo era el ayuno verdadero. Por eso Dios les dice, esto es todo lo que yo quiero, o sea, cuestiónense, esto es todo lo que yo quiero, porque no era eso todo lo que Dios quería. Hermana Alejandra Moreno. O hermana Maribel, es que no sé. Valentina, una preguntita. El ayuno es, o sea, tiene que ir el ayuno y la oración al mismo tiempo, ¿cierto? Para que sea efectivo. Entonces, el ayuno, bíblicamente, cuando nosotros lo analizamos en contexto, ellos usaban silicio, ceniza y todo esto, sí por un motivo, porque era una oración especialmente reverente. Entonces la Biblia dice orad sin cesar. Por ejemplo, cuando yo voy en el Transmilenio, puedo ir orando, puedo irle diciendo a Dios, Señor, guárdame en este día, ayúdame con lo que voy a hacer, yo puedo ir orando. Pero el ayuno es una oración, un estado
en el que sí se necesita una especial reverencia y una especial búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué es recomendable si alguien pretende ayunar en su vida personal? No solo cuando lo hace toda la iglesia, sino si quiere integrarlo como hábito, porque justamente el domingo hablábamos del ayuno como hábito. Si alguien quiere integrarlo como hábito, es importante que sea consciente que el ayuno debe ser un momento de especial reverencia. Se usaba silicio y ceniza porque era un momento que no era una oración casual, sino que se esperaba que el Espíritu Santo encontrara un lugar muy apto para él. Por eso se ayunaba, porque era un momento dentro de la oración que no era solo la oración, sino que era como una oración épica, una oración importante. Entonces, si alguien quiere incluir el ayuno en su vida cotidiana, es sí recomendable que ore, que escudriñe la palabra y que tenga un espacio de especial reverencia. ¿Eso responde tu pregunta, hermana querida? Sí, señora, muchas gracias, Val. Listo. Hermana Luz. Hermanita Valentina, una pregunta. Hay personas que dicen que cuando ayunan pueden tomar agua, si es conveniente o no. Muchas personas preguntan eso. Ahora, vamos aquí a hacer un entre paréntesis sobre el ayuno. Porque, ¿qué pasa con el ayuno? Aquí la Biblia dice que está escrito únicamente lo necesario para que nuestra alma se salve. ¿Qué también nos dice la Biblia? Es más, no perdamos ahí Isaías 58, voy a leerles Romanos 14, porque hay pequeños detalles de cosas que de pronto no están en la Biblia, pero pues ni te quitan ni te ponen. Voy a ir a Romanos 14 para que lo veamos. En Romanos 14, versículo, denme un segundo, leamos desde el 1. Romanos 14, versículo 1. Lo que me dice la hermana Luz es muy importante y es una pregunta muy frecuente del ayuno. Entonces, hay hermanos cuya conciencia no se ve dañada cuando en su proceso de abstención de alimento toman agua y consideran que no rompe el ayuno. Si no se te daña tu conciencia, creo yo que está bien fundada en este versículo. Sí, lo que les decía a los hermanos desde el principio. Cuando estudiamos la palabra juntos, hay que entender que de pronto uno no tiene todas las respuestas, o hay respuestas que no son definitivas. En este caso, yo creo que esa respuesta no es definitiva. Yo, por ejemplo, prefiero abstenerme también del agua, porque mi conciencia, si yo no determiné desde un inicio antes del ayuno, voy a hacerlo con agua y tomo agua, siento que dañé mi conciencia, entonces yo no lo hago. Pero si tú determinas y no daña tu conciencia, creo yo que no está mal. Y les voy a mostrar de acuerdo aquí a Romanos 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, ¿de qué nos habla esta cita? Hay cosas que la Biblia no dice concretamente es pecado. Por ejemplo, la Biblia yo personalmente en este momento no conozco ningún versículo que diga no tomes agua cuando ayunes. Como en ninguna parte lo dice tácita y expresamente, ¿a qué lo deja la Biblia? A la fe y a la conciencia de cada uno. Si tú sientes que el agua va a dañar tu ayuno, no lo hagas. Si tú sientes que el agua no va a dañar tu ayuno, puedes hacerlo. Asimismo, hay otra pregunta que los hermanos me hacen mucho y es que si existen los ayunos de otras cosas que no sean de alimento. Como decía nuestro hermano Luis Carlos, el ayuno en sí es la abstinencia de la carne. Si tú quieres abstenerte de algo en específico para aumentar tu santidad, como dejar tu celular durante un mes o durante una semana, porque quieres aumentar tu santidad, siento yo que también es válido. Entonces, lo importante, como dice aquí, no es para contender de opiniones en esos detalles que la Biblia no dice, sino más bien para que cada uno, de acuerdo a su conciencia, perfeccione su santidad. ¿Listo? ¿Eso responde tu pregunta, hermana querida? ¿O te quedó alguna duda? Se me fue lo que le iba a preguntar. Ahorita que me acuerdo le vuelvo y le pregunto. Listo, hermanita. Bueno, ahí en el 14, los versículos 22 al 23. Bueno, ahí en el 14 vamos a leer los versículos 22 al 23 antes de responderle a la hermana Joana. Dice, no destruyas la obra de Dios por... 22. Ay, perdón, 22.
Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Exacto, es tal cual. Si, por ejemplo, a mí me pasa eso, cuando yo voy a ayunar, si yo propuse en mi corazón ayunar sin alimento y sin agua y tomo agua, yo dañé mi fe, porque yo estaba dispuesta a hacerlo en esos términos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Si algo afecta tu fe o afecta tu conciencia, no lo hagas, porque lo que no es de fe es pecado. Alguien me va a levantar la manito. Creo que era la hermana Joana. Hermana Joana, ¿me quieres decir algo? Sí, mi hermana, porque ya me explicaron aquí, digamos, lo que estabas diciendo, digamos, en el sentido de si yo quiero ayunar, pero digamos, tomo agua, pero tengo que, antes de eso, pues, si lo quiero con agua, sin agua. O sea, yo siento que el ayuno es como la fortaleza de uno, es como la capacidad, ¿no? Como el poder hacer las cosas esforzados, ¿no? Para esforzarse uno más, digo, pienso yo, no sé si está mal eso. Sí, sí. Y aquí algo importante sobre la práctica del ayuno para quien lo quiere incluir en su vida. El ayuno se debe hacer de acuerdo a lo que tú eres capaz de disponer en tu corazón. Esto es importante porque la idea es no incumplirlo, ¿sí? Porque justamente la abstinencia implica esfuerzo. Entonces hay hermanos que a veces están iniciando y en la emoción dicen, yo quiero ayunar como Jesús, me doy 40 días y apenas saben orar. Entonces ahí van a incumplirse y van a afectar su fe porque lo que no es de fe es pecado. No es un aguante desmedido. Sí, no es un aguante desmedido, como me dice aquí el hermano. No se trata de soportar como yo me quiero esforzar mucho, entonces empiezo a soportar de forma incongruente con lo que yo puedo hacer. Pero es que Cristo tuvo hambre después de los 40 días. Bueno, y aquí también el hermano David me hizo otra cosa importante y es, Cristo tuvo hambre después de los 40 días. ¿Por qué? Porque Dios lo guió a hacer ese ayuno. Entonces hay que ser dirigido por el Espíritu para nosotros medir el nivel de esfuerzo que queremos imprimir en ello. Ahora, si alguien quiere iniciar y nunca lo ha hecho y quiere de pronto practicarlo por primera vez, entonces, por ejemplo, este lunes vamos a hacer un ayuno de mediodía o de algo menos de mediodía porque inicia a las 9 de la mañana, de 9 a 12, son solamente 4 horas que vamos a estar juntos, ¿sí? Pero si tú quieres incluirlo, por ejemplo, en tu vida, hay personas que me dicen, no soy capaz porque yo no puedo aguantar hambre un día completo. No necesitas aguantar hambre un día completo. Y no es aguantar, no, es que tú dispongas tu corazón a un esfuerzo específico que para ti sea sensato. Entonces, por ejemplo, yo cómo incluí ese hábito. Hay días que yo, por ejemplo, no puedo separar completo un mediodía. Entonces yo digo, de 8 a 10 de la mañana voy a hacer mi espacio de ayuno. ¿Sí? Y me dispongo a yo saber que son 2 horas, pero 2 horas que yo voy a respetar, a tomar un momento de especial reverencia ante Dios y de especial esfuerzo espiritual. Entonces es eso, si quieres incluirlo por primera vez, siempre en espacios congruentes, no necesitas hacer lo que otro hace. ¿Listo? Es eso. Hermana, veo también la hermana Franci. Hermana Franci, dime. Dios la bendiga. Dios te bendiga, hermanita. Hermanita, es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo para el ayuno, por decir, uno tiene que escoger el día o uno quiere escoger el día que para ayunar. O tiene que ser el día que uno pueda ayunar o el que uno lo pueda escoger. Sí, sí, claro. Tú puedes escoger el espacio de tiempo que quieres ayunar. Entonces, ¿qué es importante? Que lo que les digo a los hermanos, pueden ayunar cuando la iglesia dispone días para ayunar, esos son ayunos congregacionales. Es muy importante participar de los ayunos congregacionales, pero no es que los hermanos puedan ayunar solo si la iglesia proclama ayuno. No, ¿cuál es la idea? Que los hermanos, si quieren incluirlo como hábito personal, el hábito personal no es el ayuno congregacional. El hábito personal es el tiempo y espacio que tú dispones personal tuyo. Entonces pasaría a lo que dice la hermana Franci. ¿Qué día y a qué hora lo quiero hacer yo y lo puedo hacer yo? ¿Listo? Entonces sí, hermanita, claro que sí puedes escoger un día y una hora que para ti sea útil. Listo. Gracias. Listo. Hermana Luz. Hermanita, también hay personas que, por ejemplo,
ejemplo, dicen yo voy a ayunar mañana, y comen, pero ya después antes de las 12 de la noche no vuelven a comer hasta el otro día a las 12 del día. Eso era lo que le iba a preguntar. Sí, ahí volvemos a lo mismo, Romanos 14. Los términos que tú te plantees en tu corazón para cumplir con tu conciencia son los términos que debes cumplir. Si hay personas que inician a las 12, otras que inician a las 6 de la mañana. El todo es que lo que tú dispongas en tu corazón para hacer ese esfuerzo delante de Dios, lo cumplas. ¿Listo? Es eso. ¿Hay alguna otra pregunta o hasta ahí ya vamos claros? Gracias. Listo, hermanita, súper. Entonces, por eso es importante este espacio, porque cuando ya vamos a incluirlos, si yo solamente vengo y les doy una predicación, no llegan a sus casas y no saben qué hacer. Entonces me alegra mucho que hayan resuelto estas preguntas. Ahora, vamos a ir rápidamente porque nos quedan unos poquitos minutos, si no miramos cuando terminamos el tema, pero vamos a ver en estos poquitos minutos algunas de las cosas que Isaías, capítulo 58, y vamos a leer el versículo 6, nos enseña de qué es el verdadero ayuno. Porque ahora aquí vamos a ver los efectos espirituales que esto tiene y por qué deberíamos incluirlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, aquí en Isaías 58, 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Entonces, ¿qué vamos a ver a partir de este momento? Lo que Dios sí quiere. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que Dios sí quiere. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Si yo les pregunto, ¿qué concepto ven aquí raro? Yo sé que me van a decir todos. Yo sé que aquí todos son preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a ir parte por parte. Hay algo importante en el estudio bíblico. Y es ser flexible y humilde, porque aquí no solo aprendemos lo que estamos leyendo, estamos aprendiendo también a estudiar la palabra. Entonces, ser flexible y humilde. Hay cosas en la Biblia en las que podemos hacernos una posición, y no está mal tener una posición respecto de estas, pero a veces hay que entender que hay posiciones que pueden ser variables. Aquí nos habla de muchísimos conceptos que en diferentes partes de la Biblia pueden significar cosas distintas, y eso no está mal. Entonces, ¿qué haría yo mal si yo estudio la Biblia? Yo decirles, hermanos, ligadura es únicamente esto. Y no puede ser otra cosa. Y el que piense otra cosa está mal. Eso estaría mal. Entonces, este ejercicio también nos ayuda a otra cosa. Y es que si tú tienes un concepto o entiendes un concepto de alguna manera, siempre es muy importante que estés abierto a que una persona que esté estudiando la palabra abra tus ojos y de pronto te haga entenderlo de otra manera en otros contextos. Y eso puede pasar, porque a veces pensamos que para entender la palabra solamente existe una forma de verlo, y no en todo. Ahora, ¿qué cosas no son transigibles? La doctrina fundamental. ¿Qué es la doctrina fundamental? Que Dios es trino, por ejemplo. Mejor dicho, voy a definirla de la siguiente manera. Cualquier cosa de la doctrina que pone en peligro la salvación de tu alma es doctrina fundamental. En eso no se puede transigir. La Trinidad de Dios, quien no cree que Dios es trino, puede perder su salvación. Y les pongo un ejemplo. La Biblia dice que el que niega a Cristo es anticristo y esta persona no es recibida. Entonces, cuando hablamos de una persona que solo cree en el Padre, entonces, al negar la Trinidad, pone en riesgo su salvación. Es más, no la tiene. El que no cree en Cristo no tiene salvación. Tenemos otro ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de otra cosa que pone en riesgo la salvación. El aplicar la ley, que en el hermano David nos ha explicado bastante la ley. Y que dice, el que sigue la ley, cae de la gracia. Es doctrina fundamental que nosotros no sigamos los rituales levíticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pone en riesgo nuestra salvación. Son esos los detalles en los que no se puede transigir. Aceptar el pecado. No sé si esto hay que explicarlo, pero si tú aceptas el pecado, ¿qué pones en riesgo? Tu salvación. No puedes aceptar el pecado, ¿sí? En eso no se es transigente, porque eso es lo que es doctrina fundamental. Ahora, en los otros conceptos, podemos ser transigentes y es más, debemos ser abiertos a que al analizar más profundamente es probable que haya algo que podamos interpretar mejor. Ya habiendo hecho esa aclaración, porque muchos hermanos me preguntan cómo interpreto bien la palabra, vamos ahora a interpretar este versículo en los 6 minutos que nos quedan. ¿Listo? O vamos a intentarlo.
Si no, hermanos queridos, terminamos el día de mañana, porque igual yo sé que el predicador de mañana quiere más tiempo para prepararse. Entonces, si no alcanzamos a terminar, terminamos mañana, ¿listo? Entonces, dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Aquí vamos a analizar qué son ligaduras de impiedad. Como ya aprendimos, ¿qué vemos primero? ¿Qué significa la palabra ligadura? La palabra ligadura significa una unión entre una cosa y otra. Entonces, vamos a mostrarles rápidamente dos versículos que a mí me ayudaron a interpretarlo. Vamos a ir ahora a Salmos 2, 1 al 4. Y aquí es donde les quiero mostrar que un mismo concepto bíblico se puede encontrar en diferentes en diferentes contextos. Aquí hay un concepto positivo de la palabra ligadura y es aquello que nos une a Dios. Entonces vamos a verlo. Dice, Salmos 2, ¿qué dije? Salmos 2, 1 al 4. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y les suenan, se levantan? No, este no es. Dice ligadura, que dice que quisieron soltar las ligaduras, alejarse de Dios y Dios se burló luego de ellos. Perdón, hermanos, no pon ligadura. Si yo veo el salmo me acuerdo. Qué pena, creo que anoté mal la cita. Debe ser 20 algo. En Salmos, espera, es el 18, perdón. No, espera. Ligaduras de muerte, baja otro poquito. Muerte encontraron. Me rodearon. Bueno. Me rodearon ligaduras. Bueno. Lo que dice ese salmo es. Lo que dice ese salmo es que había personas que estaban ligadas a Dios y usa la palabra ligadura. ¿Y de qué trataba? Lo que trataba era que esas personas que tenían esa ligadura dijeron ya no queremos estar unidos a Dios. Ligadura. Vale, será Salmos capítulo 2, del 3 al 5, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Sí, gracias. Anota me equivoco con el versículo. Es el versículo 3, ¿cierto, Manu? Sí, del 3 al 5. Listo, vamos. Al 4. Entonces, ¿qué dice el versículo 3? Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En este caso estaban hablando era de Dios. Luego dice el versículo 4. Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿De qué está hablando aquí el Salmo 2? Está hablando de que había hombres que habían estado cerca de Dios, que estaban unidos a Dios y que dijeron, ya no queremos más estar cerca de ti, que es algo que viene, el versículo 1 y 2 hablaba, es de eso. Ellos estaban cerca de Dios y luego el 3 que dice, rompamos las ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. Es decir, ya no queremos estar cerca de Dios. ¿Qué quiero mostrarles con este versículo? Que la palabra ligadura puede tener un contexto positivo. Es decir, en este caso se representaba lo que los unía a Dios. Ahora rápidamente vamos a ir al concepto negativo para que nos vayamos con esto y terminamos el día de mañana cómo ayunar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al Salmo ahora sí, 18, 3 al 6. Salmos 18, 3 al 6 y voy a pedirle a un hermano que me busque Lucas 13, 16 para que lo lea. ¿Listo? Entonces, mientras yo leo el Salmo 18, 3 al 6. En el Salmo 18, 3 al 6 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Versículo 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. Entonces, ¿de qué nos viene hablando? De que él es una persona que está bien en el camino del Señor, pero tiene enemigos que le tienden lazo. Y que le tienden lazo para acercarlo y unirlo, ¿a dónde? Al Seol, para unirlo a la muerte. Luego dicen, mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando nosotros ayunamos para romper ligaduras, en este caso, por ejemplo, la ligadura puede asimilarse más bien a la tentación. Cuando una persona es tentada y quiere ser unida a algo en lo que ella no quiere caer. Porque ¿qué le está pidiendo aquí el salmista? Le está diciendo, hay personas que me están tendiendo lazo. Es decir, en el camino le ponían una trampa. En el camino le ponían trampas para atarlo y acercarlo a la muerte.
Entonces, la ligadura también es símil de ¿qué? De la tentación. Cuando una persona en el camino encuentra trampas. ¿Y qué hace esta persona? Invoca a Dios. Invoca a Dios para que Dios le ayude. ¿Sí? Ahora, vamos a ir rápidamente a Lucas 3:16. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Lucas 3:16. ¿Algún hermano lo quiere leer? Para despedirnos. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno ay no, perdón, 13. estoy leyendo. Lucas 13. Ah, 13. Lucas 13:16. Respondió Juan, no. Es este. Lucas, Y Lucas, esta es y a esta. Y Tres. que Satanás había atado, diciendo de 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Sí es ese? ¿No? sí, es ese. Listo. Muchas gracias a la hermana Luz y al hermano Luis que nos ayudaron a leer Lucas 13:16. Ahí dice que son desatar las ligaduras de impiedad. De impiedad, sí, O ya. sea, lo que nos quita la fidelidad. Ligaduras que nos quitan la fidelidad. Exactamente, sí, ya vamos, igual mañana la vamos a explicar más detenidamente. Listo, pero entonces aquí, ¿qué más vemos? Que en este caso era una persona que estaba enferma y tenía una ligadura. O sea, la enfermedad para esta persona también podía ser una ligadura. Entonces, vemos que las ligaduras podían estar en un contexto positivo de lo que nos unía a Dios, en un contexto negativo, como nos dice el hermano Miguel aquí que está conmigo, las ligaduras que pueden representar una tentación, es decir, las que nos quitan la fidelidad a Dios, porque aquí usa la palabra ligaduras de impiedad. O sea, nos referimos a las ligaduras que nos quitan la fidelidad a Dios. O ligaduras en la Biblia también puede, por ejemplo, en este caso ser una enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero mostrar a los hermanos con esta parte? Que una misma palabra en diferentes contextos puede representar cosas distintas. Por eso hay que evitar uno casarse fuertemente con conceptos, sino más bien siempre estar en busca de la verdad y de aprender. ¿Listo? Entonces, esos son los contextos de ligadura. En este caso hablamos de las ligaduras que nos quitan la fidelidad. Hablamos de lo que puede ser una tentación o del unirnos a algo que afecta nuestra fidelidad o nuestra santidad. Un hábito de frialdad. Un hábito de frialdad, por ejemplo. Un vicio, claro que los vicios también los vamos a ver en otra parte. Hermana Maribel, creo. Valentina, una preguntita. Sí. O sea que si la persona que nace en un hogar donde hay muchas cosas malas, donde venden droga, donde hay, eso viene, uno está ligado a eso, o sea, ¿puede ser una ligadura? Entonces, si eso que tú estás viviendo está afectando tu santidad y te mantiene unido a algo malo, puede ser una ligadura. ¿Cuál es el punto de la ligadura? Que te está uniendo con una impiedad, que te está uniendo con algo infiel. ¿Sí? Entonces digamos que la persona que está en ese hogar tiene el mal hábito de robar. Esa persona tiene una ligadura con robar. ¿Por qué? Porque eso la une a la infidelidad. Pero que una persona venga de un hogar que tiene conflicto o que ha tenido un conflicto o mucho pecado, no implica que esa persona no puede salir de ahí, porque para eso vino Cristo. Cristo vino para que una vez uno es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. O sea, eso que éramos en nuestra vida pasada muere. ¿Sí? Entonces nosotros ya no somos eso. Pero cuando nosotros en nuestra vida permitimos la unión con algo que no está bien, o por los motivos que sean, tenemos la unión con algo que afecta a nuestra fidelidad, ahí hay una ligadura. ¿Sí? ¿Quedó clara la respuesta? Sí, vale, gracias. Listo. Entonces, hermanos queridos, seguimos el día de mañana con lo que es el verdadero ayuno, porque nos falta nada más y nada menos que entender el efecto del ayuno. ¿Listo? Entonces vamos a seguir este mismo devocional el día de mañana y pues entonces la persona que está preparando la consagración va a hacer su devocional el próximo viernes. Hay algo que quiero decirles a los hermanos y es que los devocionales vamos a darlos un solo día a la semana, el día viernes, porque los hermanos pues se están preparando, los hermanos se están adaptando y como ven los hermanos es una temática muy distinta.
Entonces también es muy importante la temática de los otros días de la semana, las predicaciones en las que los hermanos preparan su tema y lo dan, los espacios de oración, todo eso es muy importante. Entonces devocional, así como lo que estamos haciendo ahorita, únicamente va a ser los días viernes. Y este viernes vamos a terminar entonces el ayuno porque pues nos falta. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana, hermanos queridos, que Dios les bendiga.